uno de estos maestros que hablan sobre cómo hacer estos pequeños cambios, dice, bueno, a lo mejor a usted no le gusta, dice, hacer gimnasia. Bueno, dice, empiece, si tiene una cinta caminadora, bueno, empiece por 1 o 2 minutos y después lo va agregando. Y va a llegar un momento que le va a gustar, le va a dar placer, lo va a relajar y lo va a seguir haciendo. ¿Mm? Sentir los beneficios. Cuando logres sentir los beneficios, ahí decir, tengo que continuar por acá. Claro, y también cuenta que había un joven que quería llegar a un lugar y pero dice, ay, pero por Dios, dice, queda tan lejos. Y su maestro le dijo, mira, no te preocupes, porque cualquier meta, pequeña o grande, empieza con un paso. Dice, empezá, yo te llevo a la mochila. Dice, yo ya lo hice. Cuando vos quieras parar, parás y volvemos. Porque también ten en cuenta que cuando volvés, perdés lo hecho. Bueno, y este joven al final llegó a su meta con pequeños cambios, pequeños pasos, pero pudo hacerlo, ¿no? Ujú. Como el que le gusta comer, no sé, chocolate, ¿m? Que es lo que nos gusta a todos. Bueno, no comamos tanto chocolate, No comemos un compremos pedacito. directamente. ¿No? No, 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 ¿para qué? No, privarnos no. Comernos un pedacito. Ese es un avance, ¿no? Decir, bueno, hoy me como un pedacito, no como una barrita completa, como un pedacito. Y todo lo que hagamos en la vida que a veces no nos gusta o nos gusta y decimos no tengo tiempo. Que yo el otro domingo hablaba de el tiempo, para qué lo queremos y después no lo sabemos usar, no Ujú. sabemos parar, andamos corriendo. Bueno, y empezar, no me gusta leer, dice mucha gente. Bueno, empezar leyendo 3 hojas por día de un libro. Y al otro día sumás y sumás. Cuando querés acordar en un año, te has leído 3 libros. Y ya después, como que ese cambio se hace un hábito y no lo podés dejar. Así que por eso el Kaizen es interesante, y bien, viniendo de una filosofía oriental que tanto saben, porque nosotros los occidentales estamos aprendiendo, al menos en mi caso, muchas cosas de los orientales que antes ni en cuenta la teníamos, ¿no? Así que, Se están fusionando las culturas, pero creo que nosotros también como occidentales teníamos nuestra cultura que tal vez hoy está en crisis, ponele, pero los griegos generaron toda esa cultura occidental, también interesante, pero bueno, hay que ver después cuánto nos sentamos a pensar y a elaborar y y no nos hacer. dejamos invadir por la pereza, por tantas cosas que a Sí, veces, o sea, las justificaciones, ¿no? sí, sí, sí. Saber que todo tiene un esfuerzo. Sí, o las excusas. Yo creo que los occidentales, en algún punto, no todos, eh, se creían superiores Ah, bueno, a los bueno, ya. orientales. Entonces, cuando los orientales hablaban de meditación, de una cosa a la vez, de aprender a respirar y tantas, tantas cosas que ellos tienen 5.000 y pico de años de existencia, o mucho más que nosotros, o sea que ellos ya deben haber pasado por lo que estamos pasando nosotros y han aprendido. Y el occidental me parece a lo mejor un poco soberbio, como diciendo, porque además una vez me lo dijeron, yo hablé hace muchos años, de 30 años por lo menos, de meditación. Y me dijeron, eso es una palabra prohibida. Meditar, no. Eso no se debe hacer. La meditación, no. El yoga tampoco. Lo veían como algo malo. Sobre todo, la iglesia. ¿Mm? No, Bueno, pensar es tal vez el gran... Pero bueno, los griegos eran grandes pensadores. sí, Preguntaban todo el tiempo, o sea que creo que eso va en contra de lo que... La claro, meditación no está en contra de eso, porque se sentaban a pensar y repensar la vida desde todos los ángulos, mirando y observando. Y bueno, tenían también su técnica realmente, que sería una meditación, pero bueno, a lo mejor sí, planteada de sí, otro modo. de otra Por forma. eso te digo que con el tiempo fuimos como
destruyendo un poco todo lo que nos hacía fuertes, Sí. ¿no? También pienso que a muchos no les convenía que aprendiéramos a pensar. Tal vez, tal vez. No les convenía porque la persona que piensa por sí misma no se deja llevar por fanatismos y demás, ¿no? No. Tiene su juicio propio y sabe lo que quiere para él. Entonces Así eso es. ya no sé si como individuo les interesa. Generalmente las masas somos llevadas porque Sí, a sí, veces sí. me encuentro en esa. Poco, Digo, sí, "Ay, pero ¿qué hago yo acá si yo...?" poco, mucho, sí, sí, sí. Sí, No, sí, no, no, nos cambian el modo de... O sea, de algún modo nos paran en alguna vereda y decir, pero esto no sí, me queda a mí. ya lo Y, creo. y nos encontramos a Bueno, veces traicionándonos. bueno, Ale, te aviso que está saliendo por, Ah, por YouTube. A sí, ver, está saliendo por acá. YouTube. Yo ahora, recién ahora Ay, che, Julio me- Iglesias siempre mira, miraba que mírate, fuera, mírate, porque a yo ver, que en me la quede linda. ponete linda, hacete Photoshop. Uy, este perfil no me favorece, me parece. No, no, el nene de allá controla todo, te dice Y me una dice que cosa, te salgo dice la joven y otra. linda y flaca, me encanta. Bueno, Ale, ¿cómo andás? ¿Cómo has sido todos tus días que te veo con muchos movimientos, con muchos viajes, Con con... todo, mucha actividad, estoy muy contenta. Eh, Está llegando la época en donde pretendo salir a contar las historias. Es como, bueno, ahora el 27 de septiembre Ujú, sí, es el día de Villa María, por lo tanto, las historias van a estar enfocadas en eso. Yo tengo ya 2 historias que hice y que las puse en práctica y algunas personas las pudieron vivir y les gustó muchísimo. Entonces voy a volver a poner eso. Y Casa Azul, eh, ¿ubicás a Casa Azul? sí, sí, Ah, sí, sí, cierto, que sí, sí, estuvimos sí, hemos juntas. estado ahí en la noche de Cas- jazz. Noche. Casa Azul me ha invitado a ser parte de los festejos con ellos. Ah, qué bueno. Así que vamos a una de las partidas, que es en micro, en colectivito. Lo vamos a hacer desde Casa Azul y la otra es pedestre, porque a mí me gusta contar la historia en el lugar. Me cuesta mucho contar la historia fuera del lugar, Ujú. porque a mí el espacio me pone En en el clima. momento, en clima. Sí, a mí me invita mucho a tratar de sentir lo que pasaba por ahí, entonces eso me gusta. Y bueno, uno lo voy a hacer caminando, que es el primero que hicimos, que la pregunta que me lleva es por qué somos como somos, cómo Sí, descubrimos nuestra identidad a través de las cosas que fueron pasando en nuestra fundación. ¿Cómo nos va dando identidad los hechos esos? Anselmo Campo, la inmigración de las familias italianas y españolas, y que vienen con el tren, y después cómo Pereira y Domínguez termina dándonos ese cuerpo que ya a gritos queríamos tener. Entonces, bueno, y descubrirlo, porque es un gran olvidado en nuestra sociedad. Me sorprendo por la cantidad de cosas que este hombre hizo por nosotros, y que no sabemos. que a veces no sabemos. Entonces, ese recorrido es 1,4 horas. Para aquellos que temen por las caminatas, es 1,4 horas, no es más que eso. Es el Y recorrido que hiciste el el 27 de aquel momento, del del año 23, pasado. sí. Y después, el otro recorrido saldría de Casa Azul y comienza en el balneario, en la zona del primer puente. Entonces cuento la historia del puente, vamos del lado de Villa María y conocemos el origen de nuestro lugar, cuando era Posta del Virreinato. Luego volvemos a cruzar por el Alberdi y nos enteramos cómo era el Alberdi en su momento. Y después cuento un poquito de la historia de Salomón Deiber, del lado de Villa María, Salomón y David. vemos las obras de él de ese lado. Y en el Cristo Redentor, ahí cruzamos nuevamente el Puente Negro para Sí, para muchísimos, muchos del puente. pero es Fernández Núñez, y caemos en la zona donde era Lazareto del cólera morbus en sus comienzos, pero después fue un gran vivero, la reserva, que se llamaba La Panchita. Ese vivero, vemos los árboles que han quedado de aquella época, y es importante conocerlos para saber que ese ser que está ahí enorme y esas palmeras que están alineadas
de algún modo tienen una razón de que eso es así, porque claro. personas que estaban en el City Tour ese día me comentaban. Yo siempre me preguntaba por qué las palmeras las habían puesto así. Claro, si uno no conoce el porqué de cada cosa, Claro. la pregunta esa sin respuesta puede molestar y en realidad es una historia hermosa saber que era un vivero grandísimo y bueno, y un montón de detalles que pasaron en ese lugar. Y después saldríamos por el lado por la Henry Nestlé para el último puente que nos une, que es el Brigadier. Oh, mira, es Busto, pero no me sale el nombre. Sí. Brigadier, sí, pero no me sale el nombre. El de que está en el Santa Ana. Es Bustos el apellido, Sí. pero no me sale el No, nombre. yo tampoco, no lo recuerdo en este momento. Es el último que hicieron. Bueno, si alguno de los oyentes recuerda el nombre del puente, por favor, Bueno, sabemos dale. que es Busto de apellido, nos falta el nombre. Era gobernador cuando Villanueva fue el gobernador que hizo el reorganizamiento para que existiera Villanueva, 1826. Pero bueno, está bien, aprovechemos el lapsus para saber cómo se llamaba el brigadier. Sí, a ver si alguien se va a acordar y nos escribe. Dale. Y bueno, y salimos de ahí repensamos un poco lo que hoy está ocurriendo en las dos márgenes y qué desafíos puede traernos eso como ciudadanos, tanto de un lado como del otro. Eso lo vamos a hacer saliendo de Casa Azul. Ahora, prontamente voy a pasar las fechas por mi Instagram, así que el que quiera seguirme puede hacerlo. Así es. Bueno, pero hoy nos venías a contar algo. Sí, hoy te venía a contar algo y traje como un pequeño resumen que se los voy a leer porque para no perder y después contamos algunas historias. Perfecto, te escuchamos. Bueno, a mí una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, el poder del lápiz y el papel. Cómo ese lápiz y ese papel pueden sintetizar, enfocar y le dan eficacia a nuestras ideas. Viste que a veces te quedas durmiendo y que te despertás porque tenés una idea en la cabeza. Bueno, bajarlo a papel te da tranquilidad y empezás a ya tener un proyecto que ya tiene nombre, ya tiene una idea central. Entonces, el que ha podido experimentar este ordenamiento de los sentimientos, al leer lo escrito por nuestra mano, puede borrar y volver a reescribir, seguir escribiendo y bajar ese sentimiento, decir, ¿por qué por acá? ¿Por qué esto me palpita? Entonces, ¿sabían? Acá la preguntan nuestros oyentes, que nuestro lugar tuvo 2 oportunidades de empoderamiento a través del lápiz y el papel. Una ya, no sé si se las conté, pero bueno. Perdona que te interrumpa, pero ya está acá. ¿Quién? Que nos contesta Juan Bautista. Ay, vos podés creer, Juan Bautista, gracias, Juan Bautista Bustos. A ver quién es, estoy tratando de ver la carita, no la ubico porque está muy chiquita, pero bueno, Juan Bautista, gracias Bustos. Querida oyente, Gracias. es una dama, gracias por el aporte. Bueno, como decíamos 2 veces, nuestra ciudad por el lápiz y el papel va a lograr ese empoderamiento que da estas 2 herramientas. Uno cuando dibujó su forma en 1867 y después luego entre 1882 y 1883, fíjense cuando estoy hablando, dio forma a su ser. Eran años en que todo estaba por hacer, Susi. Eran años de pioneros y de audaces. El primer lápiz y papel que nos dio forma, vamos a hablar de ese, y fecha de existencia, estuvo en manos del agrimensor Echenique, por orden de Anselmo Campo. Había que pagarle el tren, te cuento una breve historia, que había que pagarle el tren con leguas de tierra alrededor de la estación. A no ser, atenti, esto entre paréntesis, que hubiera un pueblo. Ustedes saben que cuando llegó acá el tren no había nada acá alrededor. Nada. Así que Echenique dibujó, como dirían los chicos, le pintó a Anselmo Campo y lo dibujó un pueblo Echenique, el ingeniero. Y Barrelier vendió 20 terrenos. Y señores y señoras, habemos un pueblo. Y el tren a seguir andando.
Otra vez, un lápiz y un papel nos definió el ser. Era enero de 1882 y ese domingo brillaba en los ojos de Lucio Capdevila. Ajá. Lucio Capdevila, les cuento, hago una nota al margen, era el papá del escritor cordobés Arturo Capdevila. Él vino acá con 27 años, contratado por la oficina de correo. Tenía la actitud de los emprendedores de sueños. Sale a la vereda polvorienta de la margen norte del río. Para algunos eran lugares de vizcacheras, tales y algarrobos. Éramos, como quien dice, los despojos de algún lugar. Y frente a la plaza este, que había sido formada por los mismos que venían a hacer las vías del tren y la estación, ellos habían definido que ese espacio de tierra que estaba ahí era una plaza y ahí se encontraban todos. Quién sabe a qué, jugar las bochas o algún juego que traerían de sus padres. Lugar de reunión. Lugar de reunión. Bueno, frente a esa plaza, mira hacia un lado, luego hacia el otro, y al acomodar su amplio bigote, ve cruzar a un vecino y le dice: hoy ha salido el sol, con la pasión de un pionero citadino. Y ese día, en una hoja escrita a mano, Susi, replicada con un sistema calcomanógrafo, salió el periódico El Sol. Ah. Y este vendría a legitimar las ideas de los vecinos de la margen norte, porque hasta ese momento todos tributaban a Villanueva, claro, pero no les daban ningún beneficio. Entonces protestaban, pero las palabras se las llevaba el viento. Ellos querían otras cosas, pero no había forma. Calcula que ni siquiera eran capaces de mandar a cortar los yuyos alrededor de la estación, donde venía tanta gente. Entonces estaban muy enojados los de la margen norte. Y entonces, ahora te voy a pedir. Seguimos con esta historia fascinante del lápiz y el papel. Del lápiz y el papel, el primer periódico de Villa María, que se llamó El Sol. El Sol. Cuando decía él, apareció el sol, habrá dicho el vecino, ¿qué le pasa a este loco? Pero bueno, era que apareció el diario. A mí me llamó muchísimo la atención, porque yo digo, si bien era en aquellas épocas, el diario era a mano, no había otra. Vos imaginate lo que debe haber sido escribir 4 páginas de noticias a mano. A mano, pero qué importante que fue eso. Porque les cuento que en un año cambiaron su estrategia, porque esto aparece en el año 82, en enero del 82, y en el 83 Villa María logra la independencia, más allá de la Constitución provincial, que logra la independencia como municipalidad. Teníamos, hasta ese momento, Villa María estaba reconocida como una aldea, pero actuábamos lo que sería un barrio, y tendríamos como ponerle un centro vecinal, como para traerlo al día de hoy. Había una comisión que acomodaba, pero no lograban tener el dinero para hacer las cosas ni demás. Y lucharon, los vecinos mandaron cartas al gobernador, incansables cantidades de cartas, que venían rechazadas siempre. Hasta que lograron en el 83, lograron ellos, y bueno, de pronto era algo que ya era necesario, que esas municipalidades departamentales, Villanueva era una municipalidad departamental de terceros abajo, y cuando nosotros también éramos parte de tercero abajo, en uno de mis recorridos, te cuento, la gente me decía, pero si nosotros estamos al norte, no estamos abajo del río. No, tercero abajo era el departamento, que más o menos sería lo que hoy eran 3 departamentos, el San Martín, el Unión y otro poquito de otro departamento más, o sea, eran enormes. Y el departamento tercero arriba era arriba del río, como más cerca de las montañas sería. O sea, la ubicación de norte a sur, de norte a sur no, era de oeste a este en realidad. Claro, el arriba estaba al oeste, el abajo el departamento sur. Y esto me lo dijo Luciano Pereira, porque estoy investigando para contar la historia de Villanueva el 7 de octubre, que es su aniversario. Así que ahí también vamos a contar otras historias. Y cómo se me van aclarando esas cosas que de pronto surge de la inquietud y de otras preguntas de la misma gente que me acompaña en los recorridos. Bueno,
me pareció, volviendo al tema del sol, esto de, era un sistema calcomanógrafo que lo había inventado un farmacéutico entrerriano y era una hoja re finita donde escribían y se transcribía obviamente para abajo. Claro. Y luego eso era pegado en una hoja más gruesa y lo repartía así. Ay, qué increíble. Qué increíble, Sí, porque a veces nosotros nos limitamos en tantas cosas. No, porque para eso tendríamos que tener... No. En 3 meses había logrado suscripciones al diario, al periódico, en realidad era un periódico, sí. Al periódico, y va a traer la primera imprenta con todas las suscripciones. Y te cuento que junto con el diario, casi al unísono, va a crecer, se va a inaugurar el Club El Progreso. Para mí, un club bastante importante en la ciudad y que muchas historias están conectadas con él. ¿Pero por qué? Porque ahí se reunían los señores de la ciudad, la gente importante, o por lo menos los emprendedores que querían cambiar las cosas, llámalos como te guste. Sí, sí, sí. Y se reunían y ponían un tema de debate, debatían entre ellos. Una vez que se ponían de acuerdo, esa idea era plasmada en el periódico. Lucio Capdevila se hacía cargo de todo eso, ¿no? Así que el que se iba preso por decir cosas que no le gustaban a otros, sí, sí, era Lucio Capdevila, hasta que él se cansa y con la edad de 40 años se vuelve a Córdoba, porque realmente era fuerte ese momento, muy fuerte. Eran ideas muy diferentes a la que la ciudad, digamos, o a la aldea de Villanueva, que era la poderosa en ese momento, tenía. Entonces, por ejemplo, ellos una de las noticias fue que largaron que querían la educación laica. No, era imposible, porque ellos tenían, los villamarienses querían las cosas como más progresistas, más liberales, eran personas muy emprendedoras y tenían nuevas ideas. Del lado de la margen sur, del lado de Villanueva, eran gente que eran 8 señores dueños de grandes estancias, y ellos no querían que las cosas cambiaran, y todo era regido por la iglesia. Muy conservadores. Entonces, el status quo les venía re bien, no querían nada nuevo, todo lo que estaba establecido les parecía maravilloso. Entonces, cuando venían estos locos del otro lado a revolucionarle la vida, pues estaban totalmente en contra. Tampoco querían, a lo mejor, dedicarse o trabajar mucho, por eso no lo hacían. Obviamente que las cosas, si a vos te son cómodas, no te van a andar moviendo mucho. Sí. Así que de aquel lado había mucha comodidad y de este lado era una ebullición. Y querían cosas, pero claro, dependían del otro lado. Entonces el otro lado, oído sordo, hasta que ellos logran la independencia en 1 año. Y yo te voy a contar cómo el diario relata que en 1 año logran de ser esta vizcachera de talas y algarrobos, porque no se olviden que nosotros no éramos una zona de pastizales. Acá eran todos espinillos, talas, son todas arbolitos más chatos, arbustitos más chatos, con muchas espinas. Entonces, no es que teníamos pasto, teníamos mucho de troncos para hacer leña, dirían los primeros, ¿cómo sería? Los primeros que avanzaron, viste que antes llegaban a Buenos Aires y empezaban a reconocer las zonas, por ejemplo, el Perito Moreno. El Perito Moreno se fue para el sur y iba diciendo qué había, qué animales había, qué árboles había. Bueno, acá también vinieron. Y bueno, los primeros fueron como en el 1700, también dijeron, bueno, acá no hay pasto, pero hay un montón de animales, que era impresionante, que no hacía falta ni trabajar para tener granjas y cosas, pero ellos también traían su manera de vida. Por lo tanto, decían, todos estos árboles sirven para leña, todos estos animales para hacer comida, o sea, y la cantidad de peces que había en el río para comer. Todo eso, nuestros peritos, los peritos de ese momento. Entonces, en nuestra zona, vuelvo, era tala, algarrobo y vizcacheras. Realmente era cuando la zona virgen. Polvorienta, calles polvorientas, claro, porque no había otra forma de... Sí. Y lo transforman en una zona totalmente urbana para la época, en 1 año, con ideas nomás. Se organizaron con el diario
Entonces la persona que vivía también leía el diario en dónde, en un bar, en el bar El Progreso, o en la estación de tren, o en el consultorio del médico, que también estaba suscripto. Y ahí decían, bueno, cómo iban a limpiar, cómo iban a cuidar las calles, dónde tirar las aguas hervidas. Y así se iban ordenando al punto que había un banco, había plaza, había clubes, en un año lo lograron. Qué bárbaro. Impresionante. Sí, sí, impresionante. Sí. Entonces yo digo, si nos organizamos siempre, en cualquier momento, y nos ponemos de acuerdo, a pesar de nuestras diferencias, las ponemos, las acordamos, seguro. es fácil, no es tan complejo. No. Pero es creo tener que ganas de hacer. Es ganas de entender que la unión hace la fuerza. Sí. Y estas frases hechas de hace millones de años, pero hay que ponerlas en práctica. Sí. Con ganas de gente de trabajar y de poner los dineros donde corresponde. Y poner los dineros donde corresponde. Hay otra historia de esto de poner los dineros donde corresponde, que es que bueno, tiene que ver con mi recorrido de que te digo por los puentes. El puente que nos unía, que lo pide, el primer puente, lo pide Villanueva para llegar a la estación, porque había quedado desconectada, si no. Entonces, Sarmiento, a través de Vélez Arfield, que era su ministro, le manda un puente a Villanueva. Pero los villanovenses lo querían poner en el Paso de Ferreira. Y resulta que el puente lo estiraban por un lado para el otro, no andaba, el puente quedaba corto. Entonces van a intentar millones de formas y va a quedar abandonado el puente de la margen de Villa María, del lado norte. Y ahí queda abandonado alrededor de 7 años, Susi. Oh. Hasta que Joaquín Pérez Domínguez con Marcelino Arregui compran todo el loteo y todas las leguas que también pertenecían a esta estancia de este lado, de la margen norte. O sea, toda la estancia de Anselmo Campo, junto con la ciudad. La compra inmobiliaria más grande que se dio en la historia de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Ellos compran y acomodan la ciudad para lo que ese momento ellos sentían que era necesario. Entonces crean las 4 plazas, ensanchan la calle Dante Alighieri, y la llevan hasta el puente, hasta el puente hoy. Pero en realidad en aquel momento no existía el puente. Entonces, Joaquín Pérez Domínguez le pide a Juárez Selman, que era el gobernador del momento, si podían usar ese puente que estaba tirado, derrumbrándose en la margen norte. Le dice que sí. Y entonces ellos lo ponen donde está hoy, que está caído, pobrecito, mi vida, está caído. Ese fue nuestro primer puente. Hay un puente anterior que era privado, que trae mucho color a las historias, que hasta cobraba peaje, porque era de un privado. Estaban un adelantado a sus tiempos. Sí, él cuando vio que tenían que cruzar, había ahí en el Paseo Ferreira, había como 3 islotes, entonces iba haciendo, pero eran flotantes todos, puentecitos. Pasaban carros y todo. Pero el tema del río siempre fue un tema. Si se cae algo, ¿quién lo recoge? ¿Villanueva o Villa María? ¿Viste? Era como... Sí. Entonces este señor se hizo cargo de todo lo que se cayera y bueno, en realidad si se cayó tuvo que hacerse cargo con lo que cobraba de peaje. Me parece que el negocio no salió muy bien y en la primer correntada, vos viste que en aquel momento el tercero era bravo. Era otra cosa. Y entonces se llevó el puente. Así que el puente real y que queda por muchísimos años firme ahí fue el Vélez Arfield. Así que Joaquín Pérez Domínguez lo pone y ahí une Villa María con Villanueva. Eso fue en el 1883. El puente se va a volver a destartalar y caer en 1927. Y vos dirás, bueno, lo levantamos. Los villamarienses se habían cansado de andar haciéndole parches y deciden hacer un puente nuevo, que es el Alberdi. Claro. Y lo hacen, pero no es como lo vemos ahora. Así que el que quiera saber cómo era, venga al circuito cuando lo haga la caminata. Está bien, que quede en suspenso. El colectivo quede en suspenso y se los voy a mostrar. Que quede en suspenso. Pero va a venir un intendente a mí me encantó, me apasionó su manera de pensar y de hacer, que pasó de canillita a intendente. Sí. Ese fue Salomón Dairo. Sí. Él llegó a casa como fotógrafo citadino de sociales, lustró botas, después
a la gente que después él mismo gestionaría la ciudad. Así que este señor era muy práctico. Hay miles de anécdotas de él. Miles, porque eran muy simples y muy concretas. Desde ver a una persona sin zapatos y decir, se sacó sus zapatos, se los dio y él volvió a la casa descalzo. Y total, en la casa tenía tus zapatos. Desde Mira, eso... Yo te cuento una que me contaba siempre mi papá. Yo lo conocí personalmente a David, que Tucumán me parece que no quería mandarle azúcar acá. Muy bien, dice. Si no nos mandan azúcar, nosotros no le mandamos Hacienda. Así que Tucumán tuvo que aflojar. Retuvo, no podía, pero sí lo hizo. Lo que puso que tenía una manera, hasta se enfrentó con Perón, de una manera de manejar esa municipalidad que era increíble. Mucha autoridad y con mucho sentido común. Sí. Nada más, muy simple. con mucho sentido común. No me vas a venir a pisotear porque vos seas más poderoso que yo. No me mandas el azúcar, yo no te mando a Hacienda. Listo. Retuvo y no tenía, digamos, poderío para hacerlo, pero él lo hizo. Sí. Él lo hizo. Él lo hizo. Y otras veces en el circuito me contaban que había discursos que andaban en la plaza y en ese momento la gente le regalaba a los políticos flores. Pero este hombre era tan apasionado que empezó en un fragor del discurso a revolear ese ramo de flores que terminó con los cabos en la mano, ya las flores no estaban más. O sea que era, yo con esto creo que les cuento un poco cómo era. Y él va a hacer, tenía una idea, que Villa María mirara hacia el río, porque para él le estaba dando la espalda al río. Uh-huh. Si bien habían hecho una entrada con digamos, le habían cambiado el Paso de Ferreira, lo habían cambiado para donde hoy está el balneario, ¿no es cierto? Claro. La mirada estaba allá. Y él decía, no, esta zona que él va a rescatar, que es el Rosedal, la gruta, toda la parte que era el zoológico, todo eso era el Paso de Ferreira. Y bueno, este hombre también tuvo una injerencia sobre él sube como intendente porque tomó el puente caído, el primer puente, dijo, si ustedes me votan, yo lo levanto. Tantos vecinos se beneficiaban y estaban acostumbrados por tantos años por cruzar por ese, que obviamente él logra los votos. Y en un año lo hizo. ¿Qué hizo? Fue y les dijo, bueno, ¿ustedes quieren que este puente esté arriba? Bien, ¿qué están dispuestos a hacer? Porque acá pidió presupuesto a una empresa y vale tanto. Entonces hicieron una vaquita entre todos los vecinos y los levantó. Qué increíble. Y yo digo, sentido común, como dijiste vos. Sí. A veces tan simple como sentido eso. común. Porque hoy nos complicamos tanto la vida, porque esto es vialidad, no, porque aquello es esto. Y al final lo que vivimos mal son los vecinos del lugar. Y demoran años para llevar una obra. Se traban sí. Entre tantos controles para controlar lo incontrolable. Exacto, además de otras cosas. Además. Bueno, pero eso vienen los descontroles. Sí. Bueno, no hablemos mal porque... Sí. No, celebremos la vida. Sí. Celebremos la vida y copiemos los ejemplos de muchísimos que realmente son inspiradores. Sí. Inspiradores, personas que son para copiar. Sí, yo creo que mucha gente, entre las que me cuento, sé algunas cosas porque mi papá me contaba o mi abuelo me contaba, pero hay cosas que me sorprenden de lo que vos contás porque yo no tenía ni idea de un montón de cosas. Yo todo esto, me preguntan de dónde, yo todo esto lo leo. Pedernera, Bernardino Calvo, Pablo Granados por el tema de Villanueva. También he leído a Laura Gili, a Jesús Chirino en el diario con anécdotas. Sí. O sea, yo voy leyendo todo lo que hay y cuento lo que me parece que a otro le puede disparar esta inspiración. Exacto. De darnos cuenta de que a través de las cosas simples, de que la gente simple es la que moviliza al poderoso, porque si la gente simple no está dispuesta, el otro no puede hacer tampoco. No. Entonces, esas movilizaciones que se van dando, como hablabas recién vos de esto, que pequeñas cosas en un paso, pero para eso el pequeño paso lo tienen que dar todos. Exacto. Para que el otro pueda guiar.
hacia dónde vamos. Sí. Entonces, no es que nosotros no podemos hacer nada. Y tal vez a través de estas pequeñas historias muestro como gente común hizo muchísimo. Sí, sobre todo, estoy viendo que me están llegando, ya vamos a leer los mensajes de gente que te está escuchando. Sobre todo, sí, desde lo simple, Lo simple. que a veces es tan importante, se han logrado grandes cosas, La ¿no? constancia en ir hacia una meta de lo que queremos. Por eso este diario, me equivoco porque hoy tenemos diario, pero en aquel Sí, momento era periódico. Si no, periódico. imagínate el brazo de Lo Lucio que- Capdevila dándole O sea, todos los días, era por Dios, imposible. por Dios. Entonces él era un periódico, salía cada tantos días y iba plasmando lo que esta gente quería. Y date una idea, que cuando él propone la educación laica, desde el lado de Villanueva se Sí. armaron y pusieron otro diario que se contraponía, que se llamaba La Verdad. Obviamente era un diario conservador, la curia tenía mucho peso ahí. En Sí. cambio, de este lado, el pobre Anselmo Chianea, que era el párroco de acá, que era lo único que... No era que del lado de Villa Mariana eran ateos, no, para nada. No, Era no. que simplemente no querían esa ortodoxa manera de actuar que tenían los párrocos Sí. y demás, ¿no? Entonces, Chanea prácticamente siempre se sentaba a leer el diario, dice, porque sabía que él en algún pedacito estaba, siempre le daban con un palo. Entonces, cómo estas cosas hacen, es decir, hay que ser claros, las ideas hay que bajarlas a papel, porque en el aire todos criticamos sin saber, en el aire hay que sacarlo. Sí. Hay que inspirarse, pero después hay que bajar. Hay que bajar a papel, lápiz y papel es el poder más grande que hay. Vos sabés que ahora que vos decís eso, primero te voy a leer un mensaje de Adriana. Qué ameno escuchar a Alejandra contando nuestra historia con tanta pasión. Felicitaciones. Gracias. La Adri. Gracias, Adriana. Los otros días escuchaba este tema que van a sacar los celulares de los chicos de la primaria y demás. Y después de muchas investigaciones, pero no solamente aquí, en otros restos del mundo, que los jóvenes que han vuelto a escribir con lápiz y papel, bueno, ahora la lapicera, son mucho más creativos, están mucho más calmos, están mucho más interesados y les queda mucho más lo que están aprendiendo que cuando lo hacen a través de un celular. Sí. Por eso que te dicen a las personas mayores, escriba, pero escriba a mano, no en la compu. Bueno, me hizo acordar lo que vos decís, que eso claro. Que empezó con lápiz y papel. Necesitas, después pasalo la compu si querés, pero la idea, la pasión o el sentimiento, tiene que bajar en lápiz y papel. Una vez que eso está ahí, después transportarlo al medio digital, sí. Porque yo soy muy digital, pero primero tenés que leer, primero tenés que sentir qué cosas son las que te movilizan y crees que en estos tiempos puede ser un shock de inspiración para los vecinos de hoy, haber conocido los anteriores. Con cosas simples cambiaron su historia. Entonces, no quedarnos dormidos, scrolleando, dirían los chicos, scrolleando en el celular, viendo cómo otros hacen y nosotros solamente sentados scrolleando. Exacto. Entonces, bueno, de alguna manera esa es mi inspiración también, ¿no? Me gusta eso, descubrir a gente que con cosas simples y con pequeños momentos lograron grandes cambios. Y muy grandes, muy importantes, porque realmente lo que se logró después, bueno, se fue ampliando y demás, pero... definió una forma de ser... De no haber nada. Imagínate, la otra vereda, la otra margen del río, era fuerte. Y sin embargo, estos locos, con todo por emprender, cambiaron muchísimo y bueno, siempre después van a ser en esta etapa, pero ahora tenemos otro desafío, villamarienses y villanovenses que juntos. Es un gran momento que hay que observar que estamos viviendo, porque en algún momento fue la posta, ¿no? Sí. Villanueva se la llevó al protagónico. Después vino el tren. Villa María encontró su gran momento para hacer. Y va a continuar, ¿no es cierto? Ahora estamos en un gran momento, por lo menos yo lo observo así, invito a la gente que lo piense. No sé que si está de acuerdo conmigo o no, pero que lo piense, que ahora
de hace unos años, la circunvalación, que esto es una Sí, cuestión de la unión de las rutas, nos han encerrado a las dos juntas. sí, Y hoy es tan fácil entrar por las rutas del lado de Villanueva o del lado de Villa María. Entonces, yo que en este momento estoy viviendo en la margen sur del lado de Villanueva, descubro que para mí no siento diferencia de estar postergada o no postergada. Yo siento que Villanueva está explotando junto al par de Villa María. Más allá que con su identidad y tienen cosas que tienen que salvar y sí, tenemos seguro. que salvar. Yo para mí, yo hoy siendo protagonista del otro día, yo tengo que salvar la identidad porque en este circuito que hago, cuando voy pasando por los puentes, cuento que del otro lado había una aristocracia y la gente no la conoce. No sabe que eso pasó. Claro, Y que era con la que los villamarienses peleaban. Porque claro, aquellos eran o sea, eran una onda aristócrata. Eran 8 familias que eran dueños de todo. claro. Entonces no había posibilidades de crecer del otro lado. Entonces, cuando el tren viene de todos los emprendedores de aquel lado y más los que vinieron de afuera, se vinieron toda esta marca. Claro, Porque de allá no había posibilidades porque las tierras pertenecían a muy poca gente. claro, Entonces, pensemos. pero es como vos decís, porque además, sin perder identidad, Claro. costumbres, sin perder sus raíces, Villanueva sigue. Los habitantes de Villanueva cuidan mucho eso. Sí, y me muchísimo. encantó una frase de Luciano Pereira que él dice que Villanueva es una isla en la Pampa Gringa. Y eso me empezó a resonar, ¿viste? Como diciendo, a ver, ¿qué es lo que...? Y sí, porque fue una de las pocas ciudades, era tan importante y sin embargo, el tren al venir de este lado no la atraviesa y no la cambia. En cambio, Tío Pucio, que era otra de las postas, Sí. la atravesó el tren. Entonces, lo de la posta es como que está mezclado con el tren y acá tenemos dos identidades, dos Sí, etapas del tiempo que se totalmente, sostienen. totalmente. Y entonces digo, qué bueno está que sepamos que eso es así, que Sí. tenemos mucho para descubrir en Villanueva y darle valor para el bien de las dos orillas. Pensando, viste esas cosas que a uno se le cruzan, porque a mí me gusta mucho que los jóvenes y los chicos sepan. ¿M? No estaría de más que charlas en las escuelas. A lo mejor lo Mirá, tenés por ahí con las directoras me dicen, ay, tendrías que venir a contar a los chicos. Yo con Claro, todo el placer del mundo. Y ahora tengo también una invitación para hablar con uno de los, ¿cómo se llama? Inspectores, pero no tengo tiempo para llevar el proyecto. bueno, Pero con no, todo el amor del mundo, quien quiera que yo vaya a contar con mi manera de ser, yo siempre digo que me parece que es necesario. Yo tengo mi nietita. sí, Mi nietita de 8 años que ella pasa la gorra cuando termino de hacerlas caminando, las caminatas. Y, ay, no, yo abuela no voy a aprender, vos quédate tranquila que vos vas a aprender. No, yo abuela no voy a aprender. Claro, ella pretende aprender lo que yo claro, cuento. claro. Y no va que el otro día cruzábamos por el puente y me dice, estamos cruzando por el lado más antiguo del puente, que era finito y que pasaban los mataperros. Mira. Le digo, ¿viste que sabes? Digo, Claro, cuando la maestra a vos te pregunte, te vas a acordar de estas anécdotas y vas a poder armar el claro. momento que te conte. Así que los niños se entusiasman mucho Sí, con las anécdotas es de aquella necesario época. para que sepan qué pasó, por qué somos como somos, ¿Por qué somos como somos? Así decís se vos, ¿no? llama. Bueno, Ale.